Bueno muchachos, para el video de hoy vamos a repasar un ejemplo de cómo calcular un límite numéricamente usando el programa GeoGebra. Para eso nos vamos a apoyar de conceptos como el deslizador en GeoGebra, que nos permitirá crear trayectorias que podemos ir cambiando, y de esa manera será muy fácil observar el comportamiento de la función en términos del límite que nos piden calcular a lo largo de diferentes trayectorias. Recuerden siempre que este procedimiento nos ayuda a determinar cuándo un límite no existe con certeza. Sin embargo, garantizar la existencia del límite usando este procedimiento no es, digámoslo así, una demostración matemática rigurosa. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Para este caso vamos a considerar una función que ya fue trabajada en clase, que es f de xy igual a 4x al cuadrado por y todo sobre x a la 4 más y al cuadrado. Este es el documento que, si ustedes recuerdan, usamos de referencia para trabajar el tema de límites. Esta función que estamos considerando acá fue trabajada en clase y se explicó bastante bien cómo realizar el cálculo del límite a lo largo de diferentes trayectorias usando GeoGebra. Entonces vamos a empezar viendo cómo trabajar esto en nuestro software. Empecemos con una ventana de GeoGebra. Vamos a definir nuestra función f de x, y igual a, entonces sería 4x cuadrado por y, 4 por x al cuadrado por y, y vamos a decir que todo esto debe estar dividido por x a la 4 más y al cuadrado. Listo, verificamos que coincide con la definición y ahí quedó definida. Si queremos ver esta función tal cual, superficie 3D, entonces abrimos la ventana gráfica 3D, ahí está. Voy a colocarla aquí debajo, como acostumbré a hacerlo en clase. Y entonces aquí está nuestra función. ¿Listo? Un análisis así visual superficial nos permite ver que las curvas de nivel naturales de esta función son parábolas. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de este camino, aquí arriba, hay una parábola. Y todos los demás caminos que estén ahí adelante, a menores alturas, también van a ser parábolas. ¿Listo? Lo mismo aplica para la otra parte. Pero bueno, ya lo veremos más adelante, ahorita, que grafiquemos las curvas de nivel y será muy fácil verlo. Será, digamos, más evidente. El límite queremos calcularlo. Observen la función tendiendo al punto 0, 0. ¿Listo? Observen aquí. Límite cuando xy tiende a 0, 0. ¿De quién? De nuestra función. Entonces, vamos a crear un deslizador. Miren, ¿para qué crear el deslizador? Porque queremos considerar primero trayectorias rectas y luego trayectorias curvas. ¿Listo? Entonces vamos a decir acá que para calcular el límite vamos a considerar dos tipos de trayectorias. ¿Cuáles van a ser esos dos tipos? Entonces rectas que obviamente pasen por el origen, entonces y igual mx más b, y trayectorias parabólicas. Entonces serían ecuaciones cuadráticas, un número multiplicado por x al cuadrado. En nuestro caso, este m va a ser en GeoGebra el deslizador. ¿Listo? Como estamos usando rectas que pasan por el origen, este intercepto es 0. ¿Ok? Así que solamente tendremos rectas que sean y igual mx. Bueno, definamos estas trayectorias en GeoGebra. Perfecto. Aquí en esta opción es donde encontramos nuestro deslizador y entonces quedaría esta opción de acá. Hacemos clic en cualquier parte de la pantalla, puede ser por acá. Nuestro deslizador lo vamos a llamar m. Le vamos a decir que vaya de menos 20 hasta 20. El incremento no lo definimos, no hay problema, puede ser cualquiera. Y le damos OK. Ahí tenemos. Observen que a medida que muevo el deslizador,
también va cambiando el número que aparece en la barra algebraica definido, tomando exactamente los mismos valores. Definimos nuestras trayectorias rectas, entonces voy a llamarla r de x, que va a ser m por x. Y ahí él va a graficar la función, ¿cierto? Ahí vemos cómo va cambiando la recta de acuerdo al valor que vamos escogiendo en el deslizador. También queremos escoger otro tipo de trayectorias, que son las parábolas. Entonces la voy a llamar p de x, que va a ser m por x al cuadrado. Eso es, tenemos nuestras dos trayectorias. Y las dos cambian de acuerdo a el deslizador, justo tal y como queremos. Vamos a abrir una segunda ventana gráfica 2D, que sería esta que acaba de aparecer acá. Entonces le vamos a dar un poco más de espacio para que las dos se puedan ver de manera similar, que tengan más o menos el mismo espacio. Ajustamos la ubicación del origen. Perfecto. Si ustedes recuerdan, tal y como lo hice en clase, las trayectorias las estábamos dibujando junto con las curvas de nivel. Así que ahora vamos a graficar esas curvas de nivel. Entonces, si ustedes recuerdan, usábamos el comando secuencia o sequence en inglés. Escogemos esta opción. La expresión es básicamente la función, que sería 4 por x al cuadrado por y, y todo esto dividido por x a la 4 más y al cuadrado. Esto debe ser igual a un c. Recuerden que c es el valor donde yo realizo el corte. En otras palabras, simplemente la altura z. La variable pues es la c que estoy escogiendo, y voy a comenzar con un valor desde menos 2 hasta 2, incrementando en 0.2. Observen que ahí ya GeoGebra me está graficando las curvas de nivel, pero vamos a escoger la ventana izquierda. Noten que aún no le he dado Enter al comando. Si se dan cuenta, aquí abajo todavía aparece la barra Input Sequence de todo eso que acabo de escribir. Aún no le he dado Enter, aún no está definido en la barra algebraica, pero GeoGebra ya hace como una especie de preview mostrándome qué es lo que daría como resultado de esa instrucción, y me lo muestra en las dos ventanas de gráfica 2D. Vamos a hacer clic en la ventana izquierda, queriéndole decir que solo quiero que lo grafique en la ventana izquierda, y ahí está. Sin embargo, noten que la recta y la parábola se confunden un poco, entonces vamos a darle colores distintos y un grosor diferente para que resalte. Entonces le doy un color negro, le doy un estilo como un poco más grueso, perfecto. Y a la curva roja tenemos que hacer clic en la opción de mover para poder seleccionar las funciones. Le vamos a dar, bueno, el color rojo está bien, también démosle un grosor mayor y listo. De esa manera ya tenemos bien diferenciadas las trayectorias y las curvas de nivel. Ahora, si ustedes recuerdan, volvamos a los cálculos matemáticos. Para calcular el límite, básicamente lo que teníamos que hacer era escoger una trayectoria. Entonces teníamos límite de xy tendiendo a 0, 0 a lo largo de una trayectoria que voy a llamar trayectoria t1. ¿De quién? De la función f de x. ¿Y cómo era que teníamos en cuenta la trayectoria? Lo que hacíamos era decir, ok, la trayectoria debe ser alguna función y igual, digamos, en el caso de la recta, r de x. O en el caso de la parábola, p de x. Entonces teníamos que reemplazar la trayectoria en la función. Y eso nos iba a resultar en un límite de una sola variable, x tendiendo a 0 de f de x, y en todo lado donde aparezca la y colocamos o la recta o la parábola. Entonces r de x. Sin embargo, recuerden que si escojo es la trayectoria parabólica, entonces sería y de x y p de x. Y hay que tener en cuenta que estas dos cosas en general pueden ser diferentes. Y cada vez que suceda eso,
habremos demostrado, o digámoslo así, cada vez que observamos que eso sucede, entonces sabremos que el límite no existe. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a definir una función. Si me lo permiten escribir aquí primero. Voy a decir que g de x es cuando yo en la función f reemplazo la recta. Y h de x es cuando yo en la función reemplazo la parábola. Bien, vamos a GeoGebra. G de x es f de, o bueno, escribámoslo todo completo, sería 4 por x al cuadrado por y, pero en vez de y escribimos r de x. Y eso dividido x a la 4 más y al cuadrado, pero entonces sería r de x al cuadrado. Y aquí vemos la función. Entonces quiero que me la grafique en la ventana derecha, le doy clic en la ventana derecha y ahí quedó. Como esta curva corresponde a la recta, lo ideal sería darle el mismo color para que siempre identifiquemos en una ventana y en la otra que está relacionado. Listo. Observen que a medida que voy cambiando, la función también va cambiando. Siempre tengan en cuenta que esta función de acá es cómo se ve la función a medida que yo me muevo a lo largo de la trayectoria correspondiente, en este caso la línea negra. Miren que para este caso, cualquiera de los casos de las rectas, la función siempre pasa por 0. Eso nos daría un indicio de que posiblemente el límite exista, pero recuerden, no es posible demostrar que un límite existe usando este método. Entonces, para este caso particular, debemos probar otro tipo de trayectorias y ver qué sucede. En este caso, las parábolas nos van a decir una historia diferente. Entonces, recuerden, g de x la definí simplemente diciendo que era en la función de dos variables reemplazar la recta. Ahora voy a definir una h de x que sea en la función de dos variables reemplazar la parábola. Y escribimos en GeoGebra h de x será igual a 4 por x al cuadrado por y, pero y ahora es p de x, y eso dividido x a la 4 más y al cuadrado. Pero ojo, aquí en vez de y tenemos que escribir p de x al cuadrado. Y enter. Aquí, claro, cometí el error, entonces recuerden, si eso llega a pasar, no hay problema. Queremos que esta curva se muestre en la otra ventana. Vamos a las opciones avanzadas y le digo, aquí no me la muestre, muéstramela mejor acá. Listo. Recuerden que esta recta aquí que está apareciendo en naranja es la proyección de la función cuando me muevo a lo largo de la parábola. Así que debo darle el mismo color de la trayectoria parabólica. Y ahí lo tenemos. Entonces miren lo que va sucediendo. Con todo esto ya es inmediato cómo podríamos identificar el límite. Lo que quiero hacer ahora es simplemente abrir la ventana gráfica y que la ventana gráfica está un poquito lento, algo sobrecargada la tarjeta, pero bueno. Entonces observen, ahora sí vemos todo junto, la función, las curvas de nivel y las dos trayectorias. A medida que vamos variando las trayectorias, se ven todos esos cambios. Perfecto. ¿Qué es lo que quiero ver ahora con toda esta información? Aquí ya es suficiente para darnos cuenta de que el límite no existe. ¿Cómo es que nos damos cuenta? Exactamente. Que esto para muchos no quedó claro en aquella clase, si mal no recuerdo. Observen que la curva roja que tenemos acá, esa parábola, corresponde aquí con esta línea recta. Y la negra con esta curva aquí negra. Entonces, si el límite existiera, sin importar cuál trayectoria yo escojo, estas curvas que aparecen acá siempre deberían pasar por el mismo punto. Ya mencionamos que con las curvas negras, que es básicamente movernos a lo largo de trayectorias rectas, el límite siempre es lo mismo, 0, ¿cierto? Miren que la función siempre pasa por 0. Pero ahora observen detenidamente la función roja.
A medida que cambia la parábola a lo largo de la cual me estoy moviendo, la función roja está cortando en diferentes puntos. Vamos a crear una intersección, que sea la intersección de la curva roja con el eje X. Y no lo definió. Entonces, creamos un punto aquí. Y ese punto se irá moviendo con la función. Ese punto nos indica el corte de la función con el eje Y. Y efectivamente, o sea, es clarísimo que ese punto está cambiando. Lo que quiere decir que a lo largo de diferentes parábolas, yo llegaré a distintos puntos a medida que me aproxime a 0. Y distintos puntos quiero decir diferentes valores de z. Entonces, para eso he hecho un dibujito que presenté en un grupo de modelación, en el cual tenemos nuestra función aquí tal cual, ¿cierto? Igual al gráfico que vimos en GeoGebra. ¿Listo? Ahí está. Lo voy a cerrar. Piensen que hay un sujeto aquí caminando a lo largo de esta parte alta de la función. Como se dan cuenta, esto es una parábola. Y a medida que el tipo se va acercando, ahora va por acá, el valor aquí, ¿quién es? 2. ¿Sí? Como si ustedes estuvieran en una montaña y esa montaña es tal que cuando ustedes cruzan por el 0, 0, esa montaña los deja a ustedes siempre a la misma altura, que es ¿quién? 2. ¿Ok? Eso sería como evaluar el límite a lo largo de esa parábola. Si ahora consideramos el tipo en verde aquí abajo, ese sujeto, él se está moviendo eso a lo largo de la parábola que está al fondo de la función, que no sería una montaña, sino que sería como supongamos un río que pasa ahí por debajo. El tipo ahora se empieza a mover a lo largo de esta curva. Y lo que sucede es que esta curva siempre lo mantiene a la misma altura. ¿Sí? Recuerden, las curvas de nivel de esta función son parábolas, entonces siempre que yo me muevo a lo largo de una parábola centrada en 0, y centrada quiere decir que el vértice pasa por 0, eso siempre me va a mantener a la misma altura. El tipo aquí inicialmente está a una altura de ¿quién? De menos 2, como indica aquí. ¿Sí? Porque esta curva que está aquí pasando por debajito, siempre está a menos 2. Entonces el tipo va a seguirse moviendo a lo largo de esa trayectoria y cuando llegue aquí, como muestro, el tipo pues, va a seguir estando en menos 2. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que estas dos trayectorias, la parábola azul que está aquí encima y la parábola verde que está por debajo, esta y esta, ambos son dos caminos que están dando ¿cómo decirlo? Que cuando el límite se evalúa en 0, 0, es decir, cuando el tipo se aproxima a ese punto, a lo largo de esa parábola, da valores distintos. Esto ya indica que simplemente el límite no existe, ¿de acuerdo? Bueno, este es un ejemplo sencillo que fue desarrollado en clase. Y esto es para que ustedes recuerden cómo es que debemos evaluar los límites en GeoGebra usando el concepto de deslizador para poder explorar diferentes trayectorias.